Bueno, comencemos. Vamos a resolver el primer problema que dejó el profesor. Y bueno, el primer paso para resolver por el método de Quinn-McCluskey sería el siguiente. Primero, identificar cuántos unos tienen los siguientes números, ¿no? Ejemplo, este tiene 0 unos, este tiene 1. Por consiguiente, acá tenemos todos ordenados y con sus, con sus respectivos unos que tienen, ¿no? Por ejemplo, este tiene 1, este tiene 2, este tiene 3 unos, este tiene 4 unos. Bueno, por consiguiente tenemos el siguiente paso, que vendría a ser agruparlos, ¿no? Todos los ceros que tienen acá, 1, un 1, 2 unos y 3 unos y 4 unos respectivamente. Ya teniéndolos ordenados con sus respectivos números al costado, a los que pertenecen dicho número binario, seguimos el siguiente paso, que vendría a ser agruparlos, ¿no? Este vendría a ser el grupo 1 y el grupo 2, ¿no? 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 16. Por consiguiente nos damos cuenta que tienen un guión. Ese guión significa que hay una pequeña variación. Por ejemplo, entre el 0 y el 2 hay una variación de un bit, de un 1. Esa variación lo conocemos como el guión, que está respectivamente acá abajo. Y comenzamos así a agrupar todos, ¿no? La única diferencia que hay entre un grupo y en el otro grupo lo colocamos con un guión. Si hay más de una diferencia, no podemos agruparlo. En resumen, tenemos estos dichos números ya combinados entre grupos. Como vemos ahí, 1, 2, 3, 4 grupos con un guión respectivamente. Pero vemos que en la siguiente parte viene a haber otra combinación de dos grupos de 2, que vendrían a ser de 4 números. Y como vemos, estos tienen dos guiones. Como en el anterior eran 4 grupos, en este vendrían a ser grupos, 3 grupos, porque la única forma de agrupar sería de uno con el siguiente, del primero con el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto, y así sucesivamente. Como vemos, aún aquí hay una combinación más, o sea, hay una reducción más, que vendría a ser al de 8, la combinación de 8 números, que vendría a ser este. Y de acá vemos que ya no hay más reducción. Por lo tanto, le colocamos los respectivos implicantes primos, que vendrían a ser acá 4, y acá hemos marcado con asterisco estos 3, que estos 3 no se utilizaron para la combinación de estos números, ¿no? Ya. Y el número 21, que lo dejamos al comienzo porque no combinaba con ningún número al comienzo. Para hacer la combinación de grupo y grupo, de grupo 3 y grupo 4 y de grupo 4 y grupo 5, no se utilizó por ningún motivo el 21, porque no se podía, porque había más de un cambio en un bit. Ya. Ya tenemos todos los implicantes primos, que vendrían a ser 8, ¿no? Ahora vendríamos a hacer el paso del cuadro, que es el cuadro de los implicantes primos. Todo acá en este cuadro consiste en colocar sus implicantes primos con sus respectivos números, ¿no? Acá están todos los números y acá están marcados con X a los que corresponden, ¿no? El dicho implicante primo. Por ejemplo, el implicante primo 1, acá dice 0, 2, 4, 6, 8, 10, 14, marcados con X. Y acá vemos que está el 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. El siguiente paso, como ven, mi cuadro está pintado. ¿Qué consiste? Primero consiste en verificar que haya una sola X en fila en la columna vertical, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3. 1, 2, 3. ¿Verdad? Ya, ahora yo lo pinté de color amarillo en los horizontales. Lo horizontal de acá, esta horizontal de acá y esta horizontal de acá. El siguiente paso vendría a ser que lo que yo marqué en la horizontal o acá y choque con una X, lo pinto en vertical. Vertical, vertical. Las X mismas también rojas, verticales, 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 verticales. Y así nos quedarían unas ciertas X que están sin colorear,
¿no? Que eso lo utilizaríamos para el siguiente paso. Bueno, estas X que están marcadas con rojo y son las únicas en verticalmente, se vendrían a ser los implicantes primos principales, que son colocados acá en la resolución final. Y después vendríamos al siguiente mapa, ¿no? De los que nos quedó, de lo que no se pintó en la cuadra anterior, que es este. Vendría a ser el implicante primo 1, 2, 5 y 6, que vendría a ser estos. Y veamos cuáles son los implicantes que contienen las X necesarias, ¿no? Que son, digamos, acá hay una X, 2X, 3X. ¿Cuáles son las que contienen? Sería el implicante primo 1 y el implicante primo 2. Por lo tanto, estos serían los implicantes primos secundarios que se tomarían como la resolución final. Bueno, acá tenemos la resolución final, que vendría a ser implicante prima 3, 4 y 8. Más los secundarios, que vendría a ser el 1 y el 2, con sus respectivas, ¿no?, combinaciones, que vendría a ser, acá tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y así hasta el final, ¿no? Hasta el 8. Y como vemos, este vendría a ser la resolución final del problema por el método de Quinn-McCluskey, donde el 1 significa directo, el 0 significa que ya no existe, o sea, lo volamos, y el 0 significa el inverso, ¿no?, con su sombrerito. Bueno, acá tenemos la resolución final del problema, que sería este. Bueno, ahora vamos con la resolución del problema número 2, y lo voy a hacer un poquito más rápido porque me estoy quedando sin memoria. Bueno, primer paso sería hacer los números que nos dejaron, convertirlos en binarios, ¿no? Acá le vemos cada uno convertido en ceros y unos. El segundo de unos es identificar los unos que hay. ¿Cuántos unos hay en cada uno? Por ejemplo, acá identificamos y cada uno tiene sus respectivos números de unos. Acá tiene 0, unos, acá tiene 1, 2 unos respectivamente hasta el final. El segundo paso es agrupar los números de unos. El grupo 1 vendría a ser donde hay ningún 1. El grupo 2 vendría donde hay un 1. El grupo 3 donde hay 2 unos y así respectivamente. Bueno, acá tenemos todas las combinaciones y con sus respectivos números correspondientes, ¿no? Ahora vendimos al siguiente paso, que es la combinación entre grupo y grupo. Y la diferencia es que la combinación consiste en que donde hay un cambio ponemos un guión. Por ejemplo, como vemos acá, en el grupo 1 y 2, entre el 0 y el 2, la combinación de estos dos, acá hay una diferencia, que es un 0 y un 1. En ese tipo de diferencias donde solamente tiene que haber una, ponemos el guión. Así hacemos hasta el final. Combinamos los 5 grupos, que vendrían a ser 4 combinaciones. Tiene que serse de grupo en grupo, así, de grupo 1, grupo 2, de 2 al 3, de 3 al 4 y del 4 al 5. Porque si agrupamos del grupo 1 al 3, va a haber más de un cambio. Y eso no corresponde al método de Quinn-McCluskey. Como vemos, acá tenemos todas las combinaciones correspondientes. Y ahora de estas combinaciones hay aún más combinaciones. Y de esas combinaciones utilizamos las que están en aspa, por ejemplo. Y las que no utilizamos para estas combinaciones nos van a quedar en asterisco, que finalmente lo vamos a utilizar en un siguiente paso. Bueno, acá tenemos la resolución de la siguiente reducción, ¿no?, que vendría a ser a 4, ¿no?, 4 números y con 2 guiones. Vemos que ya no puede haber más reducción, ya no hay más de un cambio en cada uno, ¿no? Por ejemplo, acá mira, acá hay un cambio, acá hay un cambio, ya no puede reducirse más. Entre este hay un cambio, acá hay otro cambio, ya no se puede reducir. Bueno, siguiente paso es los identificar. Como ya no hay más reducción, los identificamos como implicantes primas. Acá tenemos un implicante, dos implicantes, tres implicantes. Y las que anotamos anteriormente con asterisco, que vendría a ser la 4, 5 y 6. Por consiguiente, venimos al siguiente paso, que vendría a ser el paso del cuadro. Y comenzamos a llenar todas las implicantes primas, del 1 al 6, con sus respectivos números, ¿no? Acá viene 0, 2, 8 y 10, que vendrían a ser estas. Por ejemplo,
0, 2, 8 y 10. Lo comenzamos a llenar así con sus números que tienen, ¿no? Correspondientes. Ya, lo comenzamos a llenar. Una vez listo lleno el cuadro, comenzamos a ver que en cada columna vertical, si es que hay solamente una X, esas X van a ser muy importantes, porque donde estén ubicadas estas X, que están acá en círculo, van a ser nuestras implicantes primas principales que las vamos a utilizar para el final del ejercicio, como resolución. ¿No? Por ejemplo, la implicante prima 1, 3, 4, 5 y 6 las tienen. Después de hacer este paso, comenzamos a llenar, a pintarlo, ¿no? Verticalmente yo lo comencé a pintar todo donde están las X rojas, ¿no? Las X rojas con circulito. Después horizontalmente también. Y donde se cruzan estas horizontalmente, vemos que esta está pintada, ¿no? Comenzamos a pintarlo horizontal. Acá igual, donde está la X, vertical. Se cruza vertical. Se cruza vertical. Se cruza por acá, vertical. Por lo tanto, vendríamos a hacer, esta es la resolución final de nuestro problema, vendría a ser esta. Como ven, ahora acabo de corregirlo, porque me di cuenta que acá había este X, tenía que pintarlo. Igual al final nos vamos a dar cuenta que por álgebra booleana se va a reducir, y por lo tanto esto se va a eliminar. Pero yo cometí esa terrible equivocación, ¿no? Por lo tanto, lo único que nos quedaría son las implicantes primas 1, 3, 4, 5 y 6, que vendrían a ser esta. Acá ya no vendría a ver el siguiente paso porque no queda ninguno en blanco, ¿no? Uno despintado. Ni una X despintada. Bueno, vemos, ¿no? Acá están 1, 3, 4, 5 y 6. En sus respectivos reducciones, ¿no? Que nos queda 0, 0, 0 y igual hasta el final, todos con sus respectivas reducciones. Y ahora vendríamos a reemplazar nomás, pues, identificando, ¿no? Que vendría a ser el A, este A, B, C, D, E, pero como está en 0 el A, vendría a ser con su negativo, ¿no? Con su en inverso, ¿no? Y el 1 vendría a ser directo. Y acá tenemos su respectiva solución, que vendría a ser A inverso C, C negativo, E negativo. Igual acá, cada uno con su correspondiente, ¿no? Vemos acá A negativo, D normal, directo, E directo, A negativo, C directo, D negado y 1, el E que vendría a ser directo. Igual, ese 1 directo y el 0 negado hasta el final. Y esta vendría a ser nuestra resolución final del problema número 2 por el método de Quine-McCluskey. Gracias.